Vamos a comenzar entonces hoy las cuestiones relacionadas con la unidad 2. Los temas que corresponden a la unidad 2 son los que se refieren al diseño de los planes de estudios de los currículos universitarios. Nos vamos a centrar específicamente en esta cuestión. Como habíamos visto en la unidad 1, tenemos que diferenciar entre lo que es el currículum establecido, que ya habíamos analizado, y el currículum enseñado, el currículum en acción, el currículum aprendido por los estudiantes. Es decir, el currículum tal como lo presentan los profesores, pero también el currículum tal como los estudiantes los aprenden. Por eso no podemos olvidar nunca que cuando pretendemos hacer un diseño y la gestión de un currículo, tenemos que referirnos a estos tres puntos: al currículum establecido, al currículum enseñado y al currículum en acción en general, y al currículum aprendido por los estudiantes. Por lo tanto, nosotros tendríamos que mirar que diseñar o cambiar el currículum nos plantea algunos problemas, que es que si queremos diseñar un currículum o queremos cambiar un currículo universitario, tenemos que poner mucha atención en que no podemos solo modificar el currículum prescripto, el currículum establecido, sino que también tenemos que poner atención en qué es lo que está ocurriendo en las clases, si se han cambiado las maneras de enseñar, por ejemplo, y si los estudiantes están respondiendo a través de sus aprendizajes a esos propósitos que nosotros teníamos al establecer el currículo y también, en algunas ocasiones, al cambiarlo. Por eso necesitamos, como digo, poner atención en el currículum establecido, en el currículum realmente enseñado, en el currículum realmente aprendido por los estudiantes, y siempre nos vamos a tener que preguntar si hemos pretendido cambiar, por ejemplo, algunos de ellos. Quisimos cambiar el currículum establecido, también tendríamos que mirar si hemos logrado modificar el currículum realmente enseñado y el currículum realmente aprendido. Porque no es raro que nos encontremos con que en algunas circunstancias se ha cambiado el currículum establecido, pero el currículo realmente enseñado permanece igual. Así que nuestra atención tiene que ser puesta no solamente en el currículum establecido, en lo que dice, por ejemplo, la resolución del Consejo Superior, sino que tendríamos que ver qué es lo que ocurre en las clases, qué es lo que ocurre, por ejemplo, también con los programas que los profesores desarrollan para sus cursos. Por lo tanto, en realidad, necesariamente tenemos que mirar los tres. Y cuando nos preguntamos entonces cuáles son determinantes posibles, ha habido mucha literatura al respecto. ¿Qué es lo que determina que un currículo pueda ser diseñado de una manera o cambiado en alguna modalidad? Larry Cuban, un especialista en temas relacionados con el cambio en educación, dice: determinantes del diseño curricular podrían ser tres. El currículo podría ser coercitivo, la modalidad podría ser coercitiva. ¿Por qué? Porque viene el impulso para el cambio, viene desde fuera y establece además ciertas condiciones. Por eso se puede referir a que se han generado cambios en las circunstancias sociales, por ejemplo, políticas, económicas, culturales, y esto hace que sea necesario introducir modificaciones en el currículo. Esas decisiones son externas, son impulsadas desde fuera, y entonces podríamos decir que ese currículo está diseñado o cambiado, pero de manera impuesta por esas fuerzas externas. También podemos encontrar un currículo que Larry Cuban llama negociado, porque aquí intervienen tanto esas fuerzas externas como intereses internos dentro de la propia institución. Y en ese caso se hace desde la institución una lectura, una discusión interna respecto de cuáles son las condiciones que desde fuera se están podríamos decir imponiendo y que de alguna manera están impulsando a generar cierta clase de cambio. Decimos que es negociado porque, bueno, en los dos casos hay quien se cede en parte, tanto el exterior como el interior tiene que lograr un acuerdo común. Pero también puede ocurrir
y de hecho ocurre que dentro de la propia institución haya interés en introducir cambios y que esos cambios entonces sean gestados desde adentro por grupos que se reúnen, que toman decisiones en acuerdo dentro, como digo, de la propia institución, y en ese caso es lo que Larry Cuban llama una modalidad voluntaria, espontánea, de donde surge que los cambios entonces podrían tener 3 modalidades diferentes y que probablemente impacten de diferente manera en el currículum establecido, en el currículum realmente enseñado y en el currículum aprendido incluso por los estudiantes. Por eso, tener una idea de cuáles son los determinantes sobre los cuales nosotros vamos a trabajar precisamente para tomar decisiones, como digo, decisiones de creación o de cambio, es realmente muy significativo, porque las consecuencias también serán diferentes. Otro especialista interesado en las cuestiones del cambio en educación es Leonard Watts, y él decía que en consecuencia, precisamente toma ideas de Larry Cuban, en consecuencia el cambio será diferente según sea la entidad que pretendemos que cambie. La entidad significa que tendríamos que ver si hay cambios organizativos, por ejemplo, o lo que queremos es hacer algún tipo de cambio en la planta docente de una cátedra, o es la universidad en su conjunto que ha tomado ciertas decisiones estratégicas respecto de qué tipo de formación tienen que recibir los estudiantes. ¿Qué atributos de las entidades cambian? ¿Cuál es la magnitud del cambio? Como vamos a ver, puede ser, y lo veremos más adelante, puede ser muy pequeño o puede ser muy grande, puede ser estructural o puede ser superficial. ¿Cuál es el ritmo que se espera del cambio? ¿Se espera que los cambios se produzcan muy rápidamente o se piensa que los cambios en educación son lentos y que por lo tanto hasta que lo que está establecido, por ejemplo, en el currículum escrito, para que se lleve a la práctica efectivamente, será necesario pensar que va a haber un lapso de acomodación, de adaptación de los docentes y de los propios estudiantes a esta nueva manera de definir un trayecto de formación. El ritmo del cambio es entonces muy importante, en algunas ocasiones aparece como muy urgente, en otras ocasiones, en cambio, es posible hacerlo más lentamente. ¿Cuánto tardará en realizarse el proceso? Y decimos de realizarse de hecho, acá sí, no es solamente el tiempo que lleve, por ejemplo, de hacer un diseño, que ese diseño sea aprobado en la universidad y que luego incluso pueda ser aprobado por las autoridades que correspondan, externas, sino que en este caso lo que nos interesa es saber cuánto tiempo va a llevar que se convierta en realidad ese cambio que se ha gestado. ¿Quiénes lo cambian? ¿Quiénes son los que van a tener que intervenir, que van a ser precisamente no solo decisores, sino participantes directos en estos cambios que se están gestando? ¿Qué causas tiene el cambio? Es algo que hay que analizar con mucho cuidado porque implicar a todas las personas que necesitan intervenir para que el cambio efectivamente se produzca en la realidad, esto lleva no solamente algún tiempo, sino mucha capacidad de persuasión y necesita ser muy claramente justificado. Y, por supuesto, si uno se propone realizar cambios, ¿qué consecuencias va a tener el cambio? Es algo que tenemos que, por un lado, definir al principio, pero al mismo tiempo ir monitoreándolo en el curso de la implementación y, en cuanto a los resultados de la formación de los estudiantes, indudablemente tiene que ser sometido a evaluación. Por lo tanto, veamos que aquí Larry Cuban había hecho ya una clasificación y Watts la revisa. No son los únicos autores que se ocuparon del tema, como incluso vamos a ver, pero ellos diferencian cambios de primer orden y cambios de segundo orden. Los cambios de primer orden son aquellos en donde Cuban los definía así: el cambio en el funcionamiento de los órganos para preservar la estructura de la organización. Es decir, visto que
había un currículo en funcionamiento y que era deseable que ese currículum efectivamente se convirtiera en currículum en acción, pero que se encontraban algunos obstáculos para que esto ocurra, por alguna deficiencia en la implementación, en la organización o en el modo de encarar el cambio, entonces estos cambios de primer orden están enderezados a conseguir que esos mismos objetivos, sin ser modificados, puedan ser efectivamente logrados. El cambio de segundo orden, en cambio, es estructural. Por eso, altera la manera en que una organización se configura, presenta nuevas metas, dice Vox, presenta nuevas metas, estructuras, funciones y las formas habituales de desempeñar funciones y adopta entonces soluciones novedosas. Este va a ser un cambio en realidad profundo. Es lo que en algún momento Cuban, de una manera que también puede ser discutida y que Vox discute, denomina a los cambios de primer orden como cambios más superficiales, mientras los cambios de segundo orden serían estructurales. Pero tienen objetivos diferentes, como ustedes ven. Y entonces vamos a tomar una clasificación que hace un autor, Harlock, que diferencia precisamente con referencia a este mismo tema y el nivel de cambios que se pueden establecer y formatos de cambio diferentes. Él describe las siguientes modalidades de cambio. Sustitución, que no sería estructural, sino que es reemplazar una cosa por otra. Por ejemplo, una asignatura por otra asignatura, o una disciplina por otra disciplina, o un tipo de trabajo por otro tipo de trabajo. Pero no modifica la organización del currículo. La alteración implicaría que se da, por ejemplo, más asignaturas de una misma disciplina o menos asignaturas de una determinada disciplina, el más o el menos que no modifica sustancialmente el currículo. Esto podría ser lo que Cuban llamaba un cambio superficial. Por adición significaría que también adición o reducción, menor o mayor, pero que no, vuelvo a decir, no altera, no representa un cambio profundo. La reestructuración, sí ya es un cambio estructural. Acá ya puede haber modificación en cuanto a los objetivos, en cuanto a las metas que se tratan de alcanzar, en cuanto al tipo de graduado que uno quiere formar, a veces se manifiesta en una modificación del perfil del graduado. Entonces acá sí podemos pensar en un cambio de lo que vamos a ver más adelante, que son los formatos curriculares. Y la eliminación implica muchas veces que nos hemos encontrado, por ejemplo, acortamiento de carreras. Cuando hay un acortamiento de carreras con eliminación, quiere decir que hay algo diferente que el acortamiento que resulta de una simple compactación del currículo. En ese caso, cuando se compacta simplemente el currículum, no hay alteración. En este caso, la eliminación sí supone una eliminación. Es algo que se quita, por ejemplo, como vamos a ver, la subdivisión de una carrera en otras dos carreras más cortas y más especializadas cada una de ellas. Y el reforzamiento también implicaría que, buscando uno de los aspectos de las dimensiones de la formación del graduado, se pone mayor atención en esto y podría resultar, por ejemplo, en una mayor especialización o incluso en la adopción de una visión interdisciplinar, por ejemplo, en la formación de los estudiantes. Es decir, que Harlock está planteando distintas modalidades que ahí quedan como propuestas para analizar en relación con la posible elección de cambios del currículo. Vamos a ver entonces cuáles son las tendencias que hoy encontramos en el currículo universitario. Decía Alex Didrikson, lo decía justamente para la CRES de Cartagena, que lo que hoy debemos encontrar en estas nuevas tendencias es una ruptura con los esquemas tradicionales, reproductivistas y técnico-funcionales.
Es decir, que hay una concepción diferente respecto del tipo de formación que tienen que recibir los estudiantes. Esto no quiere decir que los cambios que efectivamente sucedan respondan a esta idea de Didrikson, porque en algunas ocasiones, al contrario, se refuerzan los esquemas tradicionales, en otros casos son absolutamente reproductivistas y en otros casos son puramente técnicos funcionales. Es decir, que él lo está planteando como un posible programa de reformulación de los currículos universitarios, lo cual no siempre efectivamente sucede, aún produciéndose cambios en los currículos. Entonces veamos qué es lo que encontramos, por ejemplo, en nuestro país. Hay una gran cantidad de nuevas carreras universitarias de grado. Como vamos a ver, en muchos casos son ocupaciones que antes no tenían una credencial universitaria, pero que se han convertido en carreras universitarias. En otros casos son nuevas carreras que aparecieron por distintas razones que ya veremos. Hay una gran cantidad, enorme cantidad de cursos de posgrado, lo cual puede ser interesante en la medida en que los graduados universitarios, por este camino, amplíen su campo de conocimientos, se especialicen, podría ser otra posibilidad, actualicen sus conocimientos, pero en realidad siempre por detrás de las muy buenas intenciones pueden suceder que aparezcan resultados disfuncionales. Y uno de esos resultados puede ser una devaluación de los títulos de grado. En la medida en que cada vez hay mayor cantidad de títulos de posgrado, mayor exigencia hay a los graduados universitarios de que efectivamente hagan estos posgrados y presenten una titulación que a lo mejor es un agregado, que en muchos casos es interesante, es importante, pero que nunca debe suponer una devaluación de los títulos de grado. Hay también una mayor cantidad de diplomas de grado, obviamente, como resultado de esto que estamos diciendo. Y hay una mayor especialización también en el grado, como resultado también de lo que decimos, y es que en algunos casos se toman las carreras más amplias, que dan una formación más general, y se las subdivide en segmentos. Y cada uno de esos segmentos se convierte en una carrera que recibe a su vez un diploma especializado. Por eso digo, hay mayor especialización en el grado. Y más circulación entre carreras, porque hay una gran cantidad de estudiantes, y esto se observa precisamente en las estadísticas, que cambian de carrera. Inician una carrera, toman una pequeña parte, y pasan a otra, y pasan a otra, y pasan a otra. Y este es un fenómeno que hay que atender, porque hay que ver de qué manera uno no solamente logra que los estudiantes, si se inscriben en una carrera, efectivamente la concluyan, sino que tengan más facilidad para pasar de una carrera a otra, si es esto lo que quieren, para lo cual es necesario reconocer los estudios que ellos han hecho previamente. Y esto es algo que hay que pensar en los currículos universitarios. Hay gran cantidad de títulos intermedios, es decir, que como parte de la carrera, en muchos casos, vamos a verlo específicamente, reciben en una de las etapas de su carrera, la primera etapa, con duración variable, reciben algún tipo de diploma, que no solamente implica que ha recibido cierta formación previa, sino que esa formación le será reconocida para concluir la carrera y obtener un título mayor. Hay acortamiento de carreras largas, y este ha sido un fenómeno que se ha producido mundialmente, porque se trató justamente de revisar algo que se resolvía de diferente manera según los sistemas universitarios y de titulación que había en los países. Como vamos a ver también más adelante, los sistemas difieren, y en nuestro país, por ejemplo, nosotros estamos dando títulos que son títulos habilitantes en el grado, pero en algunas carreras eran títulos que demandaban una duración muy prolongada de estudios. Como digo, en el mundo se trató de que, por un lado, los jóvenes se incorporaran más rápido al mundo del trabajo. En segundo lugar, en muchos casos, y en nuestro país eso ha sido muy claro, los estudiantes trabajan, y esto hace que la duración real de los estudios sea mucho más prolongada que la duración teórica, y por eso se pensó siempre
que acortar los estudios podía ser necesario, atendiendo además a que si la actualización en temas de ciencia, tecnología, humanidades, etcétera, etcétera, dada la velocidad con la cual los conocimientos hoy se producen, era tan impresionante y tan explosiva, la duración de los estudios sería inacabable, si es que uno necesitaba actualizar realmente los conocimientos. Por eso se ha pensado que convenía acortar las carreras. Y en muchas instituciones en nuestro país las carreras efectivamente se acortaron y se hicieron de dos maneras. En algunos casos se produjo algo así como una eliminación dentro de los planos de estudios y en otros casos, en cambio, simplemente una compactación. Lo mismo, pero dado en menos tiempo. De la misma manera, encontramos como un fenómeno, que es un fenómeno constante, cuando se crea una carrera corta tiende a alargarse. Y entonces tiende a alargarse a veces con mucha razón, de manera justificada, porque abierto un campo de trabajo, ese campo empieza a crecer y realmente cada vez genera más conocimientos y es necesario ampliarse, es necesario hacer investigación y tiende entonces a alargar la carrera. Pero en otros casos simplemente graduados de las carreras cortas quieren que su título sea más prestigioso y parecería que cuanto más largas, más prestigiosas son. Así que, como vemos, en todos los casos tenemos que ver los pros y los contras. Así que, si vemos algunas de estas tendencias, podríamos decir que observamos una cierta flexibilización, en algunos casos, no siempre. Pero la flexibilización, tema sobre el cual ahondaremos a continuación, es una cuestión muy interesante porque la rigidez de los planes de estudios en muchos casos tiende a aflojarse y esto hace que los currículos tengan que adoptar formatos distintos. Encontramos muchos currículos en ciclos, es decir, divididos en etapas que se diferencian entre sí, como teniendo objetivos diferentes y por lo tanto asignaturas diferentes y modos de enseñar también distintos. Hay currículos por competencias. El movimiento de establecimiento de currículos por competencias también lo veremos más adelante, pero es un movimiento que es internacional, podríamos decir. Entonces se fijan ciertos tipos de capacidades o conocimientos, habilidades que tienen que ser utilizados en acción. Es decir, no basta con poseer conocimientos, sino que hay que utilizarlos en acciones. Pero las definiciones de las competencias son muy diversas y entonces es muy difícil hacer una generalización. Así que cuando hablamos de competencias, muchas veces, si ustedes recuerdan, esto responde a la línea que había sido definida por Franklin Bobbitt desde 1918 en adelante, y entonces están muy asociadas al desarrollo de destrezas específicas utilizadas en, por ejemplo, determinadas ocupaciones y situaciones. En fin, pero no es la única definición que se puede hacer de las competencias. Currículos por problemas, en donde los formatos tradicionales de enseñanza de asignaturas disciplinarias son sustituidos por la presentación de problemas interdisciplinarios cuya complejidad va creciendo en el transcurso de la carrera, pero en donde, como digo, el modelo clásico de la enseñanza por asignaturas disciplinarias desaparece. Hay mucha circulación entre carreras, como dijimos, porque hay mucho interés en los estudiantes que inician una carrera para pasar a otra, y en otras ocasiones porque graduados de una carrera tienen interés en realizar una segunda carrera. Y esto, que se ha vuelto bastante más corriente de lo que era hace años, es algo que tiene que ser tenido en cuenta también cuando se diseñan los currículos. Un fenómeno que ha sido muy interesante, que en nuestro país también hemos podido observar, así como venía ocurriendo ya en otros países, es que lo que en nuestro país se denomina sistema binario, tendió a cambiar de ese sentido. Llamamos sistema binario aquel en el que se hace una distinción entre lo que son estudios universitarios y estudios terciarios no universitarios.
Cuando el sistema es en ese caso binario, cuando decimos que hay un corte entre los estudios terciarios no universitarios y los estudios universitarios. En los sistemas, como en nuestro país, binarios, fuertemente binarios, no se reconoce en el sistema universitario los estudios cursados en los terciarios no universitarios. El pasaje de uno a otro se ve lleno de obstáculos. Hay un muro que los separa. Así ha sido en nuestro país durante mucho tiempo, pero en las últimas, podría decir, 2 décadas, este muro tendió a, no voy a decir a desaparecer, porque no desapareció del todo, pero sí a hacerse un poco más poroso. Y la porosidad se manifestó en la generación en las universidades de lo que se han llamado planes de complementación, licenciatura de complementación, etcétera, en donde no es que se analizaba materia por materia para ver si podía ser reconocida la materia cursada en el terciario no universitario en la universidad, sino que se reconocía por título completo, para hacer un plan, a su vez, definido previamente como, digo, licenciatura que complementaba el título anterior, pero permitía obtener un título universitario. Esto ha sido la conversión de sistemas binarios, que en el mundo se ha dado de diferentes maneras, no solamente así. Como digo, entonces, planes de complementación. Y un cambio que también se está gestando en este momento es la inclusión de un trabajo del estudiante en proyectos de prácticas sociales educativas como requisito curricular, que se está promoviendo precisamente que se incorpore a los planes de formación en las universidades, como digo, como requisito curricular. Tendencias actuales entonces, después de una larga historia y de discusión a lo largo de muchos siglos acerca de cuáles son las funciones de las universidades, creo que en este momento está bastante claro que las universidades se proponen formar profesionales. Cuestión que en los países anglosajones se había discutido, mejor dicho, se había ignorado al principio, se había adoptado la posición de dar solamente formación como cultura general y desarrollo personal, pero que a partir de, podríamos decir, mediados del siglo XIX, empezaron incluso las universidades anglosajonas a formar profesionales, lo cual respondía a la misma tradición continental europea que desde su nacimiento las universidades habían adoptado. Pero nosotros entonces formamos profesionales, y cuando yo digo profesionales incluyo a los investigadores, porque también son investigadores profesionales, y a los docentes, que son también profesionales, y que entonces siempre nos plantean esta cuestión, es que tenemos que dar una doble formación académica y profesional, y tenemos que ver cómo ensamblamos esas dos clases de formación. Y también entonces nos planteamos que, y necesariamente la universidad tiene que tener siempre en cuenta que nos planteamos dar una formación inicial de graduado universitario, pero que allí es que su título lo está habilitando para que inicie una segunda etapa en su vida, que es el desarrollo profesional continuo. Así que no solamente nos tendríamos que preocupar por los estudios de grado, sino también por lo que sigue. Por eso estamos diciendo, formación inicial, desarrollo profesional continuo, que está compuesto de el desarrollo profesional continuo, segmentos de educación formal, lo que pueden ser posgrados, segmentos de educación no formal, por ejemplo, cursos de capacitación que pueden tomar en el lugar donde ellos están trabajando, porque allí se ofrece, o por fuera, porque es su interés voluntario de hacerlo. Pero lo fundamental es que la mayor parte del tiempo en el cual ellos trabajen luego de graduarse, van a tener que realizar aprendizaje por experiencia, por su propia experiencia. Es decir, habrá parte de su vida en donde tendrá una formación dirigida. Estamos diciendo educación formal, posgrado, por ejemplo. Segmentos de educación no formal, pero donde también va a tener algún tipo de dirección, de tutoría respecto de la formación que recibe. Pero la mayor parte de su tiempo va a tener que estar capacitado para aprender a partir de su propia experiencia. Y lo señalo y lo acentúo porque precisamente en la formación de grado es que tiene que aprender a aprender de su experiencia.
Y si no aprendiera a autoevaluarse, por ejemplo, y a saber cuándo sabe lo que sabe, cuándo no sabe lo que debiera saber, lo más grave que podría suceder es que no sepa lo que no sabe, cuándo necesita pedir ayuda. Si nosotros no lográramos formarlo en ese sentido, en realidad estaríamos fallando. Porque si formamos profesionales, nuestra responsabilidad social es que puedan aprender adecuadamente a autoevaluarse, a aprender de su experiencia. Así que, bueno, nos planteamos hoy que encontramos distintas clases de programas en las universidades de formación inicial, pero también de reentrenamiento para aquellos graduados que ya se recibieron y que vienen ahora a actualizar, por ejemplo, sus conocimientos, o a orientarse hacia alguno de los caminos que su carrera había abierto, de complementación, como dijimos, en el caso justamente de los sistemas fuertemente binarios que se han hecho más porosos, o de especialización, cosa que puede ocurrir, como vamos a ver, tanto en el grado como en el posgrado. Así que temas para nosotros muy importantes son, dentro de las tendencias actuales, como dije, también la creación de carreras nuevas. ¿Cuáles son las carreras nuevas? Porque en algún momento nos preguntaremos precisamente, ¿tenemos que abrir una nueva carrera? ¿Esta nueva carrera corresponde que sea una carrera con diploma, con credencial universitaria o no? Es uno de los temas que hoy creo que son candentes en la actualidad. ¿Cuáles son las carreras nuevas que se han ido creando? Bueno, decía, en ocupaciones que antes no estaban credencializadas, que estaban a cargo de idóneos, por ejemplo, que son muchas veces precisamente esos idóneos quienes son los encargados, una vez creada la carrera, de formar a los nuevos estudiantes universitarios. También lo encontramos, como dije antes también, como decía, por fragmentación de carreras tradicionales de formación general, por la aparición de orientaciones, especializaciones o segmentos de formación en esas carreras mayores que, como digo, tienen a veces una larga tradición. ¿Por qué se crean carreras nuevas? Bien, las respuestas son muy variadas, podemos dar algunas nada más de esas respuestas. Encontramos carreras con una fuerte formación especializada y débil formación general. Es decir, que muchas veces las carreras se han segmentado quitándole la formación general y convirtiéndolas casi en unas carreras técnicas especializadas. En virtud de eso es que muchas veces, como digo, se segmentaron y se acortaron. Se relaciona entonces con el acortamiento de carreras y con subdivisión de carreras. Pero también encontramos nuevas carreras porque hay temas o problemas que han surgido. En algunos casos se trata de algunas especializaciones realmente que se han convertido en muy fuertes y que han desarrollado un gran campo de conocimiento nuevo, y en otros casos se trata de tomar como centro, como eje de formación a problemas que son de hecho problemas interdisciplinarios, como pueden ser las ciencias ambientales o, por ejemplo, el tema de alimentos. En fin, hay algunos temas que efectivamente convocan hoy la atención, pero a partir del aporte de una variedad de disciplinas diferentes que antes, en cambio, estaban muy fragmentadas, separadas entre sí. Mayor circulación de estudiantes entre carreras, e insisto esto porque es un fenómeno que nosotros tenemos que atender y tenemos que encontrar alguna solución aceptable para estos estudiantes que no encuentran en las carreras que iniciaron lo que estaban buscando. En realidad, muchas veces ellos descubren que ese proyecto que han hecho para su vida no es el que efectivamente la carrera les va a ayudar a lograr. Numerosos títulos intermedios, diferenciación de carreras cortas, mayor relación entre educación y trabajo. En algunas generaciones atrás, cuando se elegía una carrera, uno muchas veces la elegía porque les gustaba estudiar eso. Hoy los chicos tienen muy claro cuál va a ser el destino, en qué van a trabajar, qué trabajo es el que corresponde a esa carrera, lo cual no siempre lo tienen claro, porque los estereotipos respecto de lo que son las carreras, en la realidad muchas veces no tienen su correlato. Por lo tanto, también allí hay que hacer algún trabajo para que los estudiantes comprendan desde el principio qué es esa carrera en la cual ellos se han inscrito y piensan o no continuar.
Mayor relación, digo entonces, entre educación y trabajo y preparación para el desempeño laboral en algunas carreras que antes eran más bien carreras académicas, pero que hoy en realidad han mostrado que a partir de esa formación académica hay una inserción posible en el trabajo y que esa inserción muchas veces es muy satisfactoria. Acortamiento de carreras mayores y alargamiento de carreras cortas. Quiero decir que ese par parece que aparece siempre permanente. Y marcada diferencia entre duración teórica y duración real que tienen los estudios, porque la diferencia suele ser, como digo, muy grande, debida en muchas ocasiones a que una buena proporción de nuestros estudiantes realmente trabajan y trabajan muchas horas semanales, sino también porque, por diversas razones, que tienen que ver con que el estudiante tiene muchos intereses que no están solamente volcados en los estudios y en la carrera, y esto hace que incluso demore mucho tiempo su graduación. En otras ocasiones, la propia estructura del currículo, por ejemplo, poniendo cuellos de botella en donde por cuestión de correlatividades el estudiante se encuentra de pronto que por no haber aprobado una materia pierde un año porque no tiene otra materia que pueda cursar. Este tipo de problemas es algo que hay que tener en cuenta siempre y poner muchísima atención en el diseño del currículo y sobre todo a veces también en la implementación, porque muchas veces se descunan estos problemas precisamente en la implementación real del plan de estudios. Tendencias actuales entonces: reformas basadas en estándares y competencias. Este es un tema que vamos a tratar específicamente porque es un fenómeno, quiero decir que no es solamente en nuestro país, sino que nosotros en realidad lo tenemos casi como reflejo de lo que ha ido ocurriendo en otros países, pero hay que analizar con mucho cuidado qué son estándares y qué son competencias. Hay procesos de internacionalización que son muy variados, son más complejos de lo que a veces parece, pero tenemos que atender justamente a esa tendencia. Y una tercera tendencia que en nuestro país también se ha ido haciendo más fuerte es la territorialización, es decir, el hecho de que la universidad enclavada en un determinado lugar trata de responder a las necesidades de ese lugar, lo cual es absolutamente aceptable, correcto, necesario, pero que al mismo tiempo no nos puede hacer olvidar que el título que se está entregando en las universidades es un título de ámbito nacional. Y tendría que decir que va más allá. El tema de internacionalización tiene que ver también con este. Así que cómo se resuelve es un problema, realmente es un problema en sí mismo y no se puede dejar de lado. Flexibilización a través de currículos abiertos. Currículo abierto es aquel en el cual el estudiante está en capacidad de tomar decisiones. Esto implica muchas veces, la posibilidad de tomar materias optativas o materias selectivas. Después veremos la diferencia entre las dos cosas. Reconocimiento de tramos, de trayectos de formación, cosa que en el sistema nacional de reconocimiento académico justamente se trata de atender. Reconocimiento de aprendizajes académicos y no académicos. Es decir, dar reconocimiento académico a aprendizajes que no tienen origen académico, lo cual, como vamos a ver, tampoco es sencillo, porque las formas de evaluación de unos y otros son diferentes. La conversión, dijimos, de sistemas binarios y la existencia de planes de complementación. De esta manera tendríamos una idea de cuáles son las situaciones actuales. Orientaciones entonces que se manifiestan en estos procesos. Reformas basadas en estándares externos y competencias profesionales. Estándares externos a veces, externos a la institución y a veces externos al país, en donde hay una cierta, a veces, presión incluso de que se adopten algunos formatos que parecería que van a facilitar la movilidad de los estudiantes. Y las competencias profesionales, muchas veces definidas también externamente en reuniones regionales y en otros casos incluso son nacionales, pero a partir de acuerdos, digamos, respecto de
qué conocimientos debían tener los estudiantes al graduarse. Reformas locales basadas en comunidades de aprendizaje que planifican colaborativamente y que nacen desde las propias instituciones, en donde a veces o se crea una carrera o una carrera que está existiendo se resuelve que debiera ser transformada, y entonces es la propia comunidad, y cuando digo comunidad estoy hablando de todos los claustros, que adopta resoluciones respecto de estas transformaciones. Marcos de cualificación, y esto también existe, a veces a través de programas nacionales, marcos de cualificación para la formación de profesionales de alta calidad, de acuerdo con un proyecto de cambio específico definido previamente. En algunos casos, como digo, son programas nacionales en donde se piensa que hay cierto profesional que es necesario para el desarrollo del país, y entonces hay un apoyo específico para el desarrollo de este tipo de planes de formación en las universidades. Bien. Tendencias actuales, y acá nos hacemos una pregunta. Si tomo en síntesis lo que he venido diciendo, la pregunta sería, ¿se puede conciliar la necesaria flexibilización, de la cual hablaremos, la estandarización, de la cual también hablaremos, pero que significa siempre uniformización? ¿Flexibilización o uniformización? ¿Autonomía o currículos impuestos desde la fijación, por ejemplo, de estándares y competencias que provienen del exterior? ¿Autonomía? ¿Se puede conciliar la estandarización de origen externo con la autonomía? La actualización. La actualización que requiere cambio. Estandarización, y la estandarización, ¿qué grado de persistencia tiene? ¿Qué grado de permanencia, de duración tiene? Larry Cohen ya se lo había planteado, y quiero decir hace muchos años, esto de cuál es la estabilidad y cuál es el cambio. La estandarización tiende a dar cierta estabilidad, mientras la actualización requiere dinamismo, requiere cambio. ¿Y entonces dónde está la innovación? Bueno, quiero decir que reunir todos estos conceptos, estas modalidades de trabajo en la gestión del diseño y la implementación de un currículo es difícil. Por lo tanto, lo estoy planteando como un problema que vale la pena analizar.